Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Morales González, del grupo L066 de IEU Universidad. Este es mi video proyecto para la materia de Derecho Ecológico. Principalmente voy a ver sobre el río Atoyac. El río Atoyac es uno de los recursos naturales de México más antiguos que ha existido en la región de Puebla. Voy a ver sobre las consecuencias de su contaminación, la causa de su contaminación, los factores que se dio a esta causa y los problemas que ha causado. Y al final del video voy a dar una opinión personal con una posible solución a este. El río Atoyac forma parte del municipio de Puebla y Tlaxcala en cierta medida, porque está ubicado entre la línea divisoria territorial de estos dos estados. El río Atoyac antes era un lugar libre de contaminación, era un lugar medioambiental muy único porque en su río habitaban diversas especies marinas y también de flora y fauna. Principalmente en la flora, en la fauna estaba tortugas, ajolotes, peces, ranas y diversidad de peces acuáticos y había ciervos, lobos, cacomixes, tacuaches y en flora hay una diversidad de flora a su alrededor. El río Atoyac forma parte de la cuenca del río Balsas, el cual está dividido en tres secciones: Alta Balsas, Media Balsas y Baja Balsas. El río Atoyac está ubicado por parte del Alto Balsas. Este se genera por los deshielos de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Y este está conectado con el río Xuacuapan y el Cesecas. Una de las principales causas que el río para que este llegara a contaminarse fue porque a mediados de los años 70, 70 y 80 se dio el proceso de industrialización. El gobierno les prometió a los habitantes de estas comunidades que el río, que iban a hacer un cambio por el río, iban a poner diferentes industrias, diferentes compañías y demás para que hacer un progreso para la zona y así enriquecerla. Las principales industrias que se metieron fueron cerámica, textil, plástica, papelera, maderera, metal mecánica, automotriz y alimentos procesados. Las dos compañías principales que se establecieron cerca del río Toya fueron Volkswagen en 1965 y 4 años después Pemex en 1969. La cuenca del río Toyac abarca una región de 4.000 kilómetros cuadrados. 47 municipios de Tlaxcala forman parte de esta región y 22 municipios de Puebla el resto. Se estima que desde el año 2023 el 79.5% de la población total de Tlaxcala habita en esta zona y el 42% de la población de Puebla ocupa la otra mitad. El río Toyac El río Toyac antes no estaba tan contaminado. Como dije al principio del video, era una zona verde y llena de vida que albergaba diversas especies de animales y hacía que las plantas estuvieran bien protegidas y era una zona muy verde. Pero como dije anteriormente, la llegada de diferentes industrias hizo que se contaminara por los desechos que estas expulsaban al río. Pero no solo las industrias tienen que ver con esto, sino que también en parte tenemos que verla nosotros, el ser humano, porque el río Toyac está conectado a las ciudades de Puebla. La ciudad de Puebla está conectada al río Toyac, haciendo que las diversos contaminantes de los hogares mexicanos poblanos echemos nuestros desperdicios al río y esté contaminado. Según estudios de la Cinestau, UNAM y IMSS, hay grandes cantidades de plomo albergados en el río Atoyac. La Cinestau calculó un 37% de plomo, la UNAM 50% y la IMSS 86%, haciendo que esté cargado de metales pesados, metaloides, compuestos orgánicos y pesticidas, haciendo que el río esté altamente contaminado y deje de ser sano para cualquier tipo de ser vivo. Este río también antes era útil y era también acceso para la vía para el público en general, principalmente para los habitantes de la zona, donde antes iban a bañarse, a remojarse, a lavar sus ropas o incluso nadar en el río. Pero debido a los contaminantes de este, ha llegado a causarles diferentes enfermedades a estas familias.
causándoles, por ejemplo, en el año 2010 se hizo un estudio diciendo que las consecuencias que podría causar el río era cáncer, malformación física e insuficiencia renal. ¿Qué quiere decir? Que esto causó diferentes enfermedades al público. Además de esas tres principales estaban los problemas sanguíneos crónicos y las leucemias agudas, haciendo que tanto jóvenes, niños, mujeres y personas mayores de edad estuvieran enfermas y murieran poco a poco. Familias han sido destruidas, hijas, hermanos, padres y familiares han muerto a consecuencias del río Atoyac, haciéndolo de un lugar verde a un lugar altamente contaminado. Los principales químicos que se han encontrado en el río Atoyac son cloroformo, diclofenato y teuleno, haciendo que el río esté cargado de estos compuestos químicos. También está contaminado por materia orgánica, sólidos suspendidos, nutrientes tóxicos, bacterias orgánicas y químicos industriales. ¿Qué quiere decir esto? El río Atoyac está cargado con basura, heces, orinas y también diversos desechos industriales, químicos y biológicos, haciendo que el río esté altamente contaminado y deje de ser sustentable, causándole diversas enfermedades, como dije anteriormente, a los pobladores de esa región y siendo uno de los 3 ríos más contaminados del mundo. El primero son el Santiago, luego son el Lerma Santiago. También por los altos contaminantes, este mata al ganado. O sea, las personas que trabajan en el área de ganado, ahí en esa zona, han perdido a sus ovejas, vacas y demás animales que conforman el sistema de ganado por las altas contaminaciones del río. Y también no solo los ganados han sido, ¿cómo decirlo? No han sido también afectados por el tema de la contaminación del río. Los cultivos agrícolas han también sido expuestos a estos químicos, ya que el río utiliza estas aguas para el riego de sus zonas agrícolas, haciendo que estos estén cargados con altos contaminantes y son distribuidos al público general, siendo los principales causantes de enfermedades crónicas, como los dije anteriormente, que son problemas sanguíneos crónicos, leucemias agudas, malformaciones, cáncer e insuficiencias renales. Otro factor que hace que el río Atoyac sea uno de los 3 ríos más contaminados de todo Puebla y también de parte de Tlaxcala, es por la culpa de los vertederos ilegales. ¿Qué quiere decir esto? Los vertederos ilegales son lugares donde la gente o empresas principalmente tiran basura como desechos de construcción, electrodomésticos, ropa sucia, basura en general, siendo uno de los focos infecciosos, siendo fuentes de focos infecciosos causantes de enfermedades y plagas como ratas, cucarachas y bacterias nocivas para el ser humano. Estos principales vertederos clandestinos están ubicados por la 11 Sur con camino a Chutzimiatra, que se conecta con la corriente del río Atoyac, donde tiran elementos y restos de construcción o basura que saca la gente de sus hogares, principalmente llantas, refrigeradores, basura en general como cáscaras, plásticos, cartones, lo tiran a esa parte y hace que eso afecte a las corrientes del río y estén cargadas de contaminantes y sean altamente nocivas para el público en general. También en esas zonas hay restos animales y basuras de camiones de carga que tiran basura de manera ilegal, causando que la creación de estos vertederos clandestinos hace más de una década en el estado de Puebla. Además, más de 5,000 viviendas han estado ubicadas en este terreno del río Atoyac ¿cómo se dice? Con peligro de derrumbe
de sus construcciones, ya que el río, esas zonas son inestables y causan en cierta manera peligro de que sus viviendas sean derrumbadas. Según estudios se hicieron estudios según la norma ambiental 001 del Semarnat 96, donde donde hay estipulaciones y hay nivelados sobre los contaminantes que debe de haber en el río. ¿Qué pasa con esto? Que las industrias han echado cualquier contaminante que ha pasado según la norma que está estipulada del Semarnat, causando que este llegue a altos niveles de contaminación y se esté violando principalmente la ley. El gobierno no ha hecho casi ningún esfuerzo para evitar esta contaminación, causando que haya diversas enfermedades y el público en general y los habitantes de la zona del Atoyac estén principalmente afectados por esta. También una de las cuestiones que se da es por la industria animal, que como dije en cierta manera, hay restos animales que causan la contaminación del río y hace que este deje de ser sustentable para todos. Siendo que esté cargado de metales pesados, metaloides, compuestos orgánicos y pesticidas que son nocivos para la salud humana y la salud animal y la flora que está alrededor del lugar. Ahora, para terminar y cerrar el video, quiero comentar que el río Atoyac era una de las principales fuentes de vida de la nación. Como dije al principio, había diversas especies, ajolotes, tortugas, ranas, ciervos, lobos que habitaban en esa zona. También las personas de esa comunidad antes decían que el río era tan claro y vivo que podías tomar de él, nadar, incluso remojarte en él y lavar tu ropa. Pero debido a las constantes contaminaciones de las industrias que no tienen ningún parámetro, ni la ley los ha controlado en tirar sus desperdicios a los ríos, hace que el río haya perdido su total belleza natural. Por eso pido al público en general que haga concientización y tome en cuenta que el río es uno de los principales medios ambientales de nuestra región y tiene que ser cuidado y tiene que ser tratado. Otra de las cuestiones que se da en esto es que el gobierno puso supuestamente una planta tratadora de aguas, pero esta no funciona para nada. Parece que solo la pusieron de adorno y eso está mal. Tenemos que hacer concientización en este ambiente del río Atoyac y hacer que sea purificado. Pido a la comunidades de Puebla y Tlaxcala que dejen de tirar sus desperdicios ahí y que hagan más limpieza de ese río, porque era uno de los principales que está conectado con los límites de Tlaxcala y Puebla. Eso sería todo, nos vemos en el próximo video.